Hola a todos, hoy voy a estar trabajando en la segunda obra que les mencioné, de las tres que voy a estar renovando. Esta se llama Matrix Casino y es de la serie sobre la energía que había trabajado hace unos años atrás. Esta obra tiene muchas cosas que me gustan en el fondo, que iba entrando las texturas representando la energía, ¿no?, en la figura, y mucha porosidad para crear este feeling, ¿no?, este sentimiento del Matrix, ¿no?, que las cosas van cambiando y no, lo real no está en la misma perspectiva y cosas así. Pero la cara, voy a presentarle la obra. La cara pues quedó demasiado porosa y no pude suavizarlo como yo hubiera querido. Y dándole una segunda mirada, pues creo que voy a utilizar Modeling Paste para ver si suavizo esa textura tan fuerte que tiene en la cara. Y ya que voy a alterar tanto, pues la cara posiblemente entonces la cambie totalmente y entonces mejore más todavía. Voy a preservar las cosas buenas que tiene la obra en el fondo, todas estas texturas que van entrando y saliendo de la figura. Así que hice varios bocetos de alternativas para las caras, la cara nueva que voy a trabajar, y las escaneé para en la computadora poder visualizar mejor cuál funciona mejor y la composición resalte mejor lo que uno quiere transmitir en esta obra. Así que vamos a ver cómo se ven 3 de estos 6 bocetos. Voy a escoger 3 para ver cómo se ven y comenzar a que vean cómo la pintura va transformándose en esta nueva versión. Así que vamos a verlo. Este es el primer boceto que tiene la mujer con los espejuelos o las gafas oscuras, media funky. Y aquí quiero verificar en cuanto a la composición con la regla de Fibonacci. Puedo ver que el foco estaría aquí en este ojo, y con la regla de los tercios pues aquí me cruza también el mismo ojo. El horizonte estaría donde termina la ruleta esta del casino, y vamos a ver cómo se vería con el otro boceto. Vamos a ver, está poniendo entonces la cara de lado, ella con los ojos cerrados pero en dirección hacia la ficha que va a jugar. Más o menos aquí caería la ficha cerca de este punto, y vamos a ver con la otra también. Aquí el foco no está directamente en la cara, yo puedo todavía jugar con el boceto, ¿no?, y posicionarlo, pero más o menos aquí es que yo creo que se vería bien. Me gusta mucho, como que le da una elegancia. Vamos a ver con la última opción cómo se vería. Aquí el foco queda en este ojo y se ve ella mirando de reojo la ficha. Originalmente esta cara estaba hecha mirando para el otro lado, pero aquí la pude ajustar para que estuviera ella mirando la ficha, y este es el mejor que veo que queda. Pero me queda toda esta área que entonces no contaba, porque si yo muevo la pieza para acá no me va a quedar el hombro donde debe ser, y debe ser más o menos por aquí. Así que voy a usar esto, voy a tratar de salvar el brazo y todo lo demás. Me gusta el fondo, lo que quiero es una cara que sea más suave que esta, que tenía demasiado porosidad. Así que vamos a comenzar. Estamos entre este boceto y este de acá. Vamos a ver cuál
vamos a hacer. Aquí ya estoy comenzando a delinear el área donde va a estar la nueva cara, para entonces determinar cuáles son las áreas que quiero suavizar y ya tener la proporción de la cara donde va. Como hice con el primero, saqué la proporción de la cara y así se me facilita el transferir aquí y resolver ya la parte de la proporción de esta nueva versión. Así que ya aquí estoy terminando de más o menos marcar dónde es que voy a tener mi nueva cara, y ahora vamos a seguir con un poquito de modeling paste para suavizar por lo menos esta área de aquí. Aquí veo ahora que esta textura que me molestaba tanto aquí no la tengo ya, así que no voy a tener tanto problema. El uso del modeling paste va a ser mínimo, un poquito en esta área y un poquito acá abajo. Así que vamos a ver si de esta manera podemos suavizar esa área para cuando vayamos a pintar ahí. El resto, pues aquí no voy a tener que pasarlo porque voy a aprovechar esa textura para continuar con el fondo. Así que vamos a ver si con esto pues puedo suavizar un poco esto. Voy a terminar de matar el color de la figura anterior para entonces tratar de crear la transición de esta área con un poquito de pouring medium mezclado con la pintura y agua para entonces, luego que eso seque, comenzar a entrar en detalle.